Soy docente en literatura, de eso egresé en Uruguay, luego he hecho estudios de literatura venezolana, he hecho estudios de teatro y actuación y narración oral en el CELSI, estoy terminando un diplomado de periodismo aquí en la universidad con el Nacional, vengo de ahí exactamente, y bueno, toda la vida conté cuentos porque en Uruguay la literatura estaba separada del castellano, por lo tanto uno tenía 12 horas de la Ilíada, 12 horas de la Odisea, 12 horas del poema del Cid. No pongan esa cara así de sorpresa y admiración, sino que era así. Y entonces uno tenía, como esos textos no son para leer, son para escuchar, uno tenía que aprender a contar cuentos. Y como mi mamá desde antes de nacer le gustaban los cuentos y se ponía con su vientrote así abierto hacia los contadores de cuentos, desde antes de nacer yo aprendí a ver a los contadores de cuentos. Y estoy seguro además que como el mundo no, aprendí que también el mundo no era para mí, porque había que compartirlo, porque en ese vientre no venía solo, venía con la única hermana que tengo, estoy seguro que desde antes de nacer también les contaba cuentos. A medida que fui creciendo, por supuesto, uno termina siendo un enamorado de la palabra que se dice. Y desde muy pequeñito siempre me gustó contar cuentos, inventar historias, y tuve la suerte de tener profesores que me dedicaban su tiempo a eso, les interesaba que le dedicáramos a otras personas también a ello. Y así llegué acá a este país por razones muy conocidas para ese momento, en los finales de los 70. Obviamente no vine en muy buenas razones, tuve que salir del país, me vi obligado a emigrar, pero estoy muy convencido que esta es la patria para mi familia, para mis hijas y para mi nieto que acaba de nacer hace 3 meses. Lo pueden ver en el blog de los cuentos de la vacación. Ahí hay por el lado derecho hay una fotito de él y va a haber otras fotos más. Ya tiene un libro porque acabo de hacer un libro de cuentos para él. Sí tuve la suerte que las profesoras que me formaron, sobre todo las 2 maestras iniciales que tuve, que eran unas educadoras muy particulares porque tenía que atender en la escuela rural, que fue el primer año lo hice allí en la escuela rural, que estaba cerca de la estancia donde vivíamos, de la hacienda, como se dice aquí. No nos enseñaron en los textos convencionales de aprendizaje para los niños, sino que aprendimos a leer y escribir en los poemas de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Pablo Neruda, de Miguel Hernández, en los textos de Juan Ramón Jiménez, tanto en prosa como en poesía. Desde ahí aprendimos a leer. Por suerte, porque si no hubiera sido como cualquiera de los uruguayos, como las primeras lecciones que le enseñaban a los uruguayos eran muy fáciles porque eran 3, había un ojo enorme así, decía ojo debajo, un ala de una paloma enorme, la segunda lectura, y decía ala, y la tercera pala. Claro, uno no trabaja, y eso es lo que se considera que los hombres uruguayos no trabajan, porque claro, ¿quién va a trabajar si lo primero que te dicen en la escuela, ojo a la pala, cuidado con la pala? Nadie se dedicaría a trabajar. No, por suerte estas se dedicaron a enseñarnos poesía, a leernos poesía y a hacernos decir poesía. Mi primera participación fue en la fiesta de fin de año, recitando El lagarto y la lagarta de Federico García Lorca. Entonces, así eso es como así. Tuve la suerte además que había cuando vamos a la ciudad con 8 años teníamos una pareja de ancianos. Nosotros pasamos a vivir frente a la casa de ellos porque ellos ya estaban allí, calle por medio, y esos abuelos, que fueron los abuelos del corazón que mi hermana y yo tuvimos, nos enseñaron muchísimo porque nos contaban muchos cuentos, nos contaban muchas leyendas, nos contaban muchas historias y nos leían muchísimo y los veíamos leer. Ese es uno de los antecedentes que, de acuerdo a la primera pregunta, creo que nos hemos olvidado sobre eso aquí.
Si uno no está acostumbrado a leer y no tiene a gente que vea como imagen, como modelo, uno evidentemente no lo va a hacer. Y esto no es un problema solamente de formación, es un problema que viene por el mestizaje, que es muy claro. La cultura venezolana está afincada en la cultura aborigen, en la cultura africana o afrodescendiente, para no ser agresivo con el término, no sea cosa que me demanden por ahí. Pero el hecho es que esta situación tiene una base más oral que escrita. Por lo tanto, el venezolano, por cultura, por formación, tiende a escuchar más que a leer. Y claro, a veces escucha malos cuentos y sigue malos cuentos, pero ese ya es otro problema. Muy poco docente, además, lee y lee bien. Y generalmente los docentes, y hacen así cuando hablas de literatura o de libros de formación. Bueno, cuando mucho, algún librito de estos de aprendizaje rápido, pero formación de lectores no se tiene en el país. Además, ¿cómo vas a tener formación de lectores si en 24 horas un docente que nunca lo ha leído, porque evidentemente no puede leerlo en 24 horas, te recomienda que tú leas 100 años de soledad? Te resulta aburridísima, desubicado el texto, porque empiezas a leerlo y es fascinante para uno en los años 70, porque era una visión de una América que uno sentía que estaba allí, pero que no la había vivido y no la ha vivido un venezolano actualmente. Entonces le resulta como aburrido, deprimente, demasiado fantasioso y se desubica total, porque en 24 horas, que además la novela de por sí, a la mitad de la misma es muy lenta, se hace demasiado aburrido. Es muy impactante inicial, como buena obra, impacta el arranque y tiene un buen cierre, pero en el intermedio es lentica y uno entiende por qué los alumnos dicen, ¡oh, García Márquez! Entonces, como profesor universitario de aquí, de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿usted cree que los alumnos y las alumnas de aquí les gusta leer, les gusta escribir? Creo que algunos sí, pero la tendencia en general es que no. Entonces sí les gusta en este momento escuchar cuentos, y les gusta escuchar cuentos porque creo que hay una situación muy precisa. Necesitamos como el contacto del otro, el sentir que alguien te está diciendo algo que te llega al corazón.